Bien, hola, buenas tardes a todos. Estamos hoy de nuevo en una cita con Synergy NAT. Hoy estamos con la continuación de lo que sería el webinar que vimos hace 15 días. Como sabéis, vamos a tomar una nueva estrategia que es tratar un tema y a los 15 días tener aquí a unos expertos que nos van a hablar y que nos van a contestar todas las cuestiones que nos habéis estado planteando durante este tiempo y que nos queráis plantear hoy. Como siempre, sabéis que desde Synergy NAT tenemos el objetivo de formar, de dar difusión y de contaros, bueno, pues todos los aspectos que creemos en cada momento que os pueden estar haciendo falta para llevar de manera exitosa vuestro cultivo de almendro o de frutos secos en seto a buen puerto con una buena rentabilidad. Hoy tenemos a 3 estupendos profesionales que nos dedican su tiempo y su conocimiento. Empiezo por orden de que me aparecen en la pantalla. Tenemos a José Fernández Barceló, a Pepe Fernández, que es un incondicional y un amigo ya de nuestros Synergy Nuts. Él es asesor de IDAI Rovensa y agricultor en ecológico y bueno, y te damos la bienvenida, Pepe, de nuevo a esta tu casa y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Tenemos también a Roberto Grau. Roberto es de la empresa de pulverizadores FEDE, responsable de atención al cliente y bueno, nos va a hablar un poco también de la parte de maquinaria que tan importante es en esos tratamientos de invierno que vamos a tratar hoy de almendro en seto. Bienvenido, Roberto, y hoy te estrenas y espero que no sea la última vez. Igual espero. Y bueno, y por último, y no menos importante, tenemos a Juan Jesús Sierra. Juan Jesús es técnico de Balam y bueno, su experiencia como asesor en almendro en seto, bueno, pues ha hecho imprescindible que esté aquí hoy. Y por supuesto, darle también la bienvenida y las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a empezar. Vamos a ver un poco lo que nos interesa, que es el almendro en seto y esos tratamientos de invierno, los tratamientos que empezamos ahora. A mí me gustaría, hemos empezado antes nuestra tertulia y he dicho, vamos a parar que tenemos luego a la gente y tenemos que contárselo y está interesante. A mí me gustaría que me contarais lo primero de todo cuál sería el momento óptimo, cuando vamos a hacer esos tratamientos a la caída de hojas de almendro. No sé, Pepe, si nos quieres comentar un poco y luego en el almendro seto, el primer tratamiento que tendríamos que hacer después de recolección, inmediatamente después de recolección, es una vez que ha entrado la máquina cabalgante para recoger la almendra, pues se producen unas heridas y unas roturas de ramas que ahí tendríamos que tratar con productos cúpricos para cicatrizar e impedir la entrada de hongos y bacterias oportunistas. Es un tratamiento que considero muy importante. Al mismo tiempo, podríamos ahí aplicar también algún microelemento como boro y zinc o incluso alguna urea para que la planta tenga reservorio para luego la brotación que sea fuerte y sea potente. ¿Ese boro y ese zinc para qué es? Para dar... Sí, para las reservas, para aumentar las reservas es un momento oportuno para aumentar las reservas. Y después, bueno, los tratamientos a caída de hoja, que realmente yo reconozco que el agricultor pues está cansado de gastar, está aburrido ya, tiene que olvidar, pero son muy importantes porque entramos en una agricultura de prevención. Tenemos que pasar de una agricultura reactiva a una agricultura, digamos, más proactiva, más predictiva. Y estos tratamientos que nos bajen el inóculo de plagas, de enfermedades sobre todo, en este momento de caída de hojas, nos solucionarán mucho el problema. Mucho porque reduciremos el inóculo, igual que alguna práctica cultural, como en la poda, pues todas las ramas con chancros momificadas, el tema de la vispilla, está claro que para bajar las plagas, recoger esas almendras, esos frutos momificados o raros que hay por ahí, destruirlos, quemarlos, son prácticas que no le damos importancia en estos momentos, pero que luego nos ahorrarán y nos solucionarán muchos problemas la campaña siguiente. Estos tratamientos de caída de hojas se realizan dependiendo del 25-50%
fundamentalmente con productos cúpricos. Es interesante productos cúpricos que tengan aquí más persistencia, más que sean tempestivos. Y bueno, también es interesante a veces mezclar en caída de hojas pues un mojante, un adherente y tener la maquinaria que ahora nos hablará Roberto muy bien preparada para que tenga una buena efectividad del tratamiento, no solo son los productos. Y bueno, pues vamos hablando. Vamos a ver, sí. Juan Jesús se nos ha caído, creo, de momento, pero yo me gustaría saber, ahora hablamos con él cuando se vuelva a conectar, con Roberto, ese tratamiento, ¿hay algún tipo de, cómo sabemos si se está aplicando en volumen correctamente? ¿Hay alguna manera de controlar? Bueno, evidentemente si hay creo que una única forma, que es la calibración, es decir, dejar el equipo perfectamente calibrado para la necesidad de cada momento. Desde nuestro punto de vista de fabricantes, nosotros lo que tenemos que hacer es que un equipo de aplicación cumpla la necesidad de ese tratamiento, sea cual sea el cultivo y sea cual sea el tiempo y el estado del árbol. Entonces, básicamente es esto, es una buena calibración, una correcta elección de boquillas y algo que nos podría asegurar es una prueba previa a un tratamiento con papel hidrosensible, donde vamos a poder tener una muestra de cómo va a ser el mojado, que si mantenemos los parámetros dentro de la calibración de velocidad, presión, elección de boquillas, podemos hacer que esto sea repetitivo durante todo el tratamiento. Uh-huh. Y bueno, y si tenemos una caída de hojas, ¿qué pasa aquí? Tendremos que ajustar la máquina porque se supone que no vamos a tener el mismo caudal. ¿Eso lo tenéis previsto? ¿Tenéis algún tipo de mejora o estrategia en este sentido para dar? Sí, hay siempre, bueno, forma parte de nuestro trabajo el cubrir estas necesidades. Siempre intentamos minimizar la deriva. Cuando un árbol está desnudo, está despoblado, va a ser muy difícil que no exista deriva. Si queremos mojar la parte que queda, pues no hay un parapeto, que es la propia hoja, que retenga la pulverización, con lo cual algo de deriva siempre va. Vamos a intentar que sea la misma. Los métodos técnicos, el ajuste del aire. El ajuste del aire. Insisto, desde el punto de vista de fabricante, o los fabricantes siempre hacemos máquinas más potentes y con más volumen de aire porque parece que todavía el agricultor compre por esa potencia, una bomba con muchísimo caudal. Sin embargo, hay necesidades que son contrarias. Es la posibilidad de ajuste o tirar con un mínimo de aire que haga que la pulverización quede en esa planta, aunque no esté vestida, y por supuesto, pues tener la boquilla adecuada y que este conjunto de boquillas cumpla con un caudal para ese volumen de aplicación que normalmente será menor cuanto menos agua beba ese árbol. Está claro. Y Juan Jesús, tú a lo que han dicho José y Roberto, ¿podrías añadir algo? ¿Qué recomendación das tú a tus agricultores en estos tratamientos de ahora? ¿Algo que nos puedes aportar que sume a lo que nos están diciendo ellos? Bueno, pues sí que es verdad que la tendencia últimamente es a incorporar tecnología en este tipo de equipos, donde a larga distancia, desde otro punto que no es la finca, pueda saber lo que se hace en ese momento sin estar presente. Y es fundamental, pues el tener el ahorro ese de productos, ¿no? De insumos que se requieren en el día a día. Saber cómo se puede solventar los errores que antes se daban, ¿no? Era mucho más frecuente cometer errores y no saber el por qué. En este tipo de tecnología, pues lo que sí te permite saber que hay un error. ¿Cómo solucionarlo? Pues a posteriori tienes que preguntar, llamar a servicios técnicos, pero sí es verdad que uno de las grandes ventajas es que sabes que hay un error y que tienes que solucionar. ¿Cómo? Pues a posteriori se hace. No se te escucha.
No se te escucha, Lola. Sí, no se escucha, Lola. Es que me lo quita para no hacer eco, perdonad, que hago eco. Que digo que, bueno, que es importante realmente el poder tener esa visión y poder corregir, que antes pues no se tenía. Está claro que eso es muy importante. Y Pepe, realmente a efectos de tratamientos hemos avanzado algo. Yo me gustaría que hay alguna novedad o algo que últimamente vosotros hayáis visto que hay una tendencia y que se debe de ir hacia ahí. Cuéntame. Los productos cúpricos que cobre es un metal pesado, que son los que se aplican en caída de hojas, pues hemos visto que aumentamos o mantenemos la misma eficacia del tratamiento utilizando en la forma que sea de caldo bordelés, de oxicloruro, de hidróxido, bajando la dosis del producto que utilizamos y lo mezclamos con gluconatos y entonces que tienen mucho menor cobre, pero que es los llamados que no, el cobre no es sistémico, pero los llamados cobres sistémicos, pero tienen un efecto, digamos, de más resistencia, mejoramos o mantenemos la eficacia y utilizamos menos cobre metal por hectárea. Al fin y al cabo, el cobre es un metal pesado y no barato. El cobre no va a ser más barato dentro de tal. Sí, pero que recalco que es muy importante realizar los tratamientos de caída de hoja en una agricultura preventiva, que es la que tenemos que hacer. Y antes que nos has comentado algo de gluconatos, la aplicación de gluconatos, ¿cuándo la haríais? Mezclada con el cobre, sí, con el cobre. Sí. Y reduces la aplicación. Sí, así reducimos la cantidad de cobre metal y mantenemos la misma eficacia en el tratamiento. Y bueno, y dependiendo del historial también, porque esta época es para hacer resumen de la problemática, digamos, fitosanitaria que hemos tenido en toda la campaña y empezar a tener las soluciones de la campaña siguiente para prevenir. Si hemos tenido si hemos tenido mancha ocre, si rebajando el inóculo, con las medidas culturales que también tenemos que realizar en esta época. Todo esto hasta el inicio de brotación, que es cuando empezaremos con los tratamientos a base de aceite, más cobre, más alguna piretina, más depende que estemos en ecológico o no estemos en ecológico, del historial de la campaña anterior. Igual que es un momento de tener la planta bien fertilizada, porque todos sabemos que con un suelo vivo, con un suelo fértil, tenemos menos problemas. No está claro que el suelo... La alimentación influye en las plantas para tener menos problemas. Tenemos que cambiar de visión y buscar estrategias en vez de tratamientos. Sí, bueno, estrategias que pueden ser con tratamientos, pero vamos a ir a preventivo, a fortalecer la planta y a intentar que no se encuentre debilitada y que la plaga o la enfermedad haga más mella en ella. Y Juan Jesús, ¿tú recomiendas alguna solución o existe alguna solución preventiva para pulgón? ¿Vosotros tenéis alguna estrategia? Bueno, pues son estrategias que hay. Los técnicos de son los que elaboran esas pautas, ¿no? Nosotros, pues, desde el punto de vista del servicio, pues, tratamos de hacerlo de una forma eficaz y lo que sí que nos preocupamos es de que el seto se moje bien, llega a todas las partes de la planta con los equipos correspondientes, pero esa estrategia, pues quizás el compañero de crop es el que las marca. Esperad. Bien, y realmente desde el punto de vista, Pepe, desde el punto de vista de la parte ecológica, ¿tendríamos algún preventivo al ataque de pulgón? ¿Podríamos tener alguno? Bueno, ahí cambiaríamos en el ataque de pulgón los tratamientos de invierno con el aceite, o con polisulfuros o con el producto que utilicemos, pues bueno, ahí mataremos todos los huevos que haya. Y luego, acercándonos al momento de la floración, ahí podemos hacer otra vez un tratamiento de aceite y en ecológico pues sería una piretina natural o una azadiractina,
Siempre hay que recordar que tenemos que coger el reglamento del Ministerio y aplicar productos que estén autorizados, tanto en almendros, sea ecológico, sea convencional. Y en el tema de los productos cúpricos igual, prácticamente los productos cúpricos solo están permitidos desde caída de hoja hasta inicio de brotación. Luego en el cultivo tenemos que ir al tipo de gluconatos o tipo de estos porque no está permitido, o sea, ni en agricultura ecológica ni en agricultura convencional. Y el purgón, y sobre todo en agricultura ecológica, hay que prevenirlo al inicio, entiendo que al inicio de brotación. Ahí es donde hay que mantenerlo. Y luego, pues, biodiversidad, que esto viene igual muy bien para la agricultura ecológica y la agricultura convencional. Tener la fauna auxiliar la máxima posible y la máxima biodiversidad. Esto siempre es bueno. Y Roberto, ¿tú sabrías decirme qué volúmenes medios de caldo se utilizan en cultivo en seto cuando lo tenemos en pleno desarrollo? Pues hay diversidad de opiniones. Hay quien no trata con menos de 1000 litros por hectárea. Yo puedo contar una experiencia que hemos tenido en olivar en seto, donde se está aplicando históricamente con 850 litros por hectárea y hemos ganado en recubrimiento bajando a 700 litros por hectárea. Y como he dicho antes, con la herramienta de calibración, utilizar la boquilla adecuada, quitar lo que va al suelo, quitar lo que va al cielo, que no nos sirve de nada más que para contaminar, ahorrar 150 litros por hectárea en una explotación, normalmente como suelen ser grandes explotaciones, las de cultivo superintensivo en seto, empiezas a multiplicar por tratamientos y por número de hectáreas y traduces a euros y ahí hay un ahorro suculento. Y, insisto, y teniendo el mismo o mejor recubrimiento que con una práctica anterior. Al final, una mayor eficacia, con lo que hablábamos antes, ¿no? Vamos, hablamos de eficacia porque tenemos mejor recubrimiento, con lo cual es más fácil, va a ser más fácil poder controlar la plaga o la enfermedad. Y de eficiencia, siempre que quitemos volumen de caldo, con lo cual es producto, horas de llenado, que os puedo decir que en situaciones normales estamos hablando de que el 25% de la jornada no estamos pulverizando, estamos llenando y mezclando producto, con lo cual cuanto menos litros por hectárea se apliques, menos veces vas a tener que ir a llenar, con lo cual ahí estamos hablando de eficiencia. El tiempo que estés trabajando, pues el consumo de combustible está mejor aprovechado. Entonces hablamos de ambas cosas, la eficacia, siempre que cubramos con la necesidad de combatir la plaga o la enfermedad, y de eficiencia haciendo más con menos. Totalmente, totalmente. Y la verdad es que de eso se trata. Nos obligan, nos están obligando, pero tenemos que convencernos. Yo siempre digo que cuando uno está convencido, las cosas van mejor. Tienen más rodaje y ese es el caso. También, Pepe, nos preguntan que en el caso de que no tengan, o quien quiera contestar o sepa, en el caso de que no tengan zona con pluviometría y humedad, y no tengan muchos problemas fúngicos, ¿se aconseja también un preventivo de fúngicos en invierno? Yo creo que sí, es un tratamiento que sí que aconsejo. Sí, sobre todo, evidentemente, si es una zona con lluvias, con temperaturas como las que tenemos, que no son las usuales que teníamos hace unos años y que son propensas para las enfermedades, ahí sin lugar a dudas. Pero ese tratamiento, todas las microheridas que se hacen al caer las hojas, sobre todo después de la recolección, inmediatamente después de la recolección, yo aconsejo y entiendo y sé por experiencia que cuando uno acaba la campaña pues está cansado de todo y quiere olvidarse hasta que pasen unos meses, pero creo que es una buena cosa hacer los tratamientos de caída de hojas, que hemos olvidado, pero una cosa muy interesante. Y como ha dicho Roberto, buscando, optimizar todo y esa diferencia que ha comentado de litros por hectárea, cuando te vas a la realidad, eso significa muchísimo. Es un decrecimiento, una teoría del decrecimiento, menos gasto tal, que hace falta porque nos faltan horas. Igual que tenemos que tener los equipos necesarios dimensionados según la superficie que tengamos. Porque cuando tenemos que solucionar, ahora caída de hojas no es tanto, pero cuando tengamos que solucionar en plena vegetación
un problema de un hongo, de una plaga o de una enfermedad o plaga, tenemos que tener capacidad de reacción. No podemos estar 3 semanas, 4 semanas para tratar. Tendremos que tener los equipos necesarios para actuar en el tiempo justo. Totalmente de acuerdo, Pepe. En primer lugar, siempre va a ser más fácil prevenir que curar, aunque sea partiendo de ese tratamiento post cosecha. Por otra parte, perdón, he perdido el hilo. Si hay que tener 2 equipos de 2.000 litros... Quería decir que este ratio de hectáreas que se dedica a cada equipo. Hay una cosa muy importante y que normalmente no se tiene en cuenta, y es que cuando empiezas un tratamiento para combatir una plaga antes de que haya un umbral, va a haber mucha parte de plaga que van a hacer un ambiente tóxico, pero que no va a ser combatida. Al igual que cuando se mantiene durante el tiempo ese tratamiento, es decir, aquel insecto adulto que tenía que hacer daño ya lo he hecho antes de que tú lo combatas, antes de que tú puedas combatirlo. Con lo cual, los tratamientos se tienen que hacer en 4 o 5 días, sobre todo cuando hay plena vegetación y cuando ese tratamiento apremia, cuando ya es curativo. Entonces, ahí hay una serie de hectáreas que se tiene que dedicar a cada equipo. En el momento que tú pongas más hectáreas por equipo o tengas menos equipos de aplicación en una explotación, vas a tener que empezar antes o que terminar después, que ambas cosas son perjudiciales. Juanjes. Y hay que contar que salen días con viento, que salen días con lluvia. Que no son todos los días ideales, está que claro. no todas las horas del día y que no son efectivas. Durante todas las horas del día vas a poder hacer una aplicación. Juan Jesús, ¿vosotros tenéis esa estrategia en el manejo de las explotaciones? ¿Lo tenéis sí en cuenta esto? Claro, como decía también, sí que es cierto la fecha en la que se actúa, ¿no? Porque el verano está mucho más limitado y es cuando realmente necesita más equipos, ¿no? Para una explotación. Pero sí que es verdad que, según nuestra experiencia, pues bueno, y un caso totalmente verídico, ¿no? En cinco días nosotros podemos llegar a tratar 300 hectáreas con 3 atomizadores. Y claro, es verdad que tienes que jugar con las horas del día, quitar horas de calor o en otras ocasiones tratar incluso hacer jornadas de noche, de nocturnidad y consigues tratar. En 5 días, pues unas 300 hectáreas con 3 equipos perfectamente. Incluso contando con alguna adversidad o alguna pérdida de tiempo por roturas y tal, pero se da perfectamente. Perfecto. Nos preguntan, no sé quién, a Pepe, que si hay múltiples clases de productos cúpricos, hidróxidos, cicloruros, quelatos. ¿Podrías dar opinión de cuáles son los recomendables o alguna experiencia sin dar marcas? Ahora quizás los más recomendables sean los de tipo caldo bordelés, tipo cicloruro, que tienen más persistencia. Cuando necesitamos un tratamiento más tempestivo en vegetación, que tenemos un problema, un hidróxido es el que más rápidamente libera el cobre y más rápidamente actúa, ¿no? Pero bueno, y también a veces ahora es interesante utilizar, luego utilizan el aceite que también hace mojante, ¿no? Pero un mojante adherente, esparcidor, ¿no? Para cubrir bien toda la superficie de la planta, ¿no? Que lo ha dicho Roberto con el papel hidrosensible, que tener una cubrición adecuada. Nos pregunta también que en el caso de pulgón, que ha tratado con aceite de parafina y luego durante el año ha tenido problemas, por lo que descarta esa aplicación y al final ha tenido que tratar de igual forma con un tratamiento convencional. ¿Algún consejo en este sentido? Si la parafina no le ha ido bien. No te oigo, Pepe. Ay. El tratamiento, ahora sí, el tratamiento prefloración yo lo considero siempre interesante porque con menos volumen, tenemos menos vegetación, podemos llegar a toda la parte del árbol mejor porque tenemos menos volumen, tenemos menos hojas y efectivamente, dependiendo del pulmón y la casuística y donde estemos,
Normalmente con un tratamiento no lo solucionas, pero con ese tratamiento aparte pues controlamos también otros insectos que han pasado el invierno en la corteza y todo eso lo controlamos. Y bueno, un tratamiento que al inicio de floración normalmente es más efectivo, que luego a caída de pétalos tenemos que repetir, efectivamente tenemos que repetir en la mayoría de casos. Pero el tratamiento de prefloración y los tratamientos de invierno yo los considero muy importantes, los considero de excelencia. Vale. Y Roberto, cuando se trata de un producto sistémico nos preguntan que si se puede emplear menor cantidad por hectárea respecto a uno de contacto, o no tenéis ese tipo de diferenciación. Para nosotros como fabricantes de máquinas no, es decir, cualquier persona especialista en productos seguramente va a dar mejor respuesta a esto. Sí que quería dar continuidad a lo que ha dicho Pepe, cuando sí, claro. estos tratamientos que se hacen para madera y que se hacen con aceites, también hay que buscar la técnica más específica, es decir, a lo mejor no sirve de la misma forma la boquilla que vas a trabajar cuando el árbol está totalmente vegetado que cuando vas a poner un aceite para la madera, porque en un sitio se busca un recubrimiento de una forma y aquí se busca un recubrimiento total, que lo puedes conseguir seguramente más fácilmente con una boquilla mayor y a menor presión, donde salga una gota extremadamente gruesa que pueda explotar contra la madera y hacer un mayor recubrimiento. Es decir, que también hay posibilidad de diferencia técnica de un tratamiento cuando el árbol está vestido cuando está solo con madera. Juan Jesús, ¿vosotros hacéis esa diferenciación según tengáis el árbol? Nosotros jugamos con el tipo de boquilla según la materia que aplicamos, según el tipo de materia y también, bueno, jugamos con dos cosas, con el tipo de boquilla y con la edad de la plantación. En función de eso jugamos mucho y cerramos por las boquillas que no trabajan, que no es necesario que trabajen. Luego también es cierto que en función de la edad de la plantación se comienza tratando calle sí, calle no, por ejemplo, cuando es una plantación pequeña y con el tiempo, en el momento que empieza a haber seto, pues sí que pasamos ya a tratar todas las calles. Y en función de la materia que apliquemos, pues sí que se aplican más litros de volumen, más litros de caldo por hectárea y jugamos con el tipo de boquilla. ¿Vale? Roberto, ¿te referías a esto que bueno que Juan Jesús lo destaca en la parte de la aplicación ya? A este cambio de boquillas por... Sí, como digo, además es que me agrada saber por parte de Juan Jesús que tiene esa inquietud de cambio de boquillas, porque a nivel de usuario es muy difícil que esto entre. No sé si suena mal, pero no hay una excesiva cultura de las boquillas cuando la boquilla dentro de un equipo de aplicación es la fábrica de la pulverización, es lo que nos va a dar el éxito o lo que nos va a generar el fracaso de un tratamiento. Con lo cual, la correcta elección de boquillas, aunque haya que tomar la molestia de cambiarla, aunque haya que tomar la molestia de tener un pequeño stock de boquillas para cada necesidad de cada momento y la realidad es que la práctica es lo contrario, es que se utilizan las mismas boquillas para todo, no dentro de un cultivo, sino incluso para distintos cultivos. Tan próximo como puede ser una viña o un almendro el seto, o tan lejanos como puede ser un olivar tradicional, o tan altos como puede ser un nogal, que evidentemente lo que te recubre en un cultivo próximo seguramente no va a llegar a cubrir una altura de 10 metros o 12 metros o un ancho de calle de 10, 12, 14 metros como pasa en el olivar tradicional. Parece que me lo has dejado, pero mi siguiente pregunta era, quizá que creo que es para Pepe. Pepe, tú yo creo que los años que llevas cultivando, ¿cuál es la diferencia que has visto más notable en la evolución de la maquinaria, la que se utilizaban anteriormente a la que ahora se utiliza? ¿Cuál es la mayor diferencia o el mayor avance que tú has podido ver, que te has alegrado de que se incorpore esa mejora y se haya mejorado la aplicación? ¿Qué evolución has visto como la más importante? Pero, perdona... En la maquinaria, desde que tú estás cultivando, ¿qué es lo que tú has visto que ha sido la mayor evolución en las aplicaciones? Como decía Roberto, la utilización de menos volumen. Creo que tenemos que ir a menos volumen de caldo por hectárea.
Tenemos que optimizar los tratamientos porque esto nos ahorra tiempo, dinero. Al final la materia activa prácticamente tenemos que utilizar lo mismo porque hablamos de materias activas o la que nos dejan. Pero el tiempo de llenado de una cuba que en vez de 3 cubas gastes 2, esto se nota. Está claro. Pero disculpar, ahí está lo que vengo diciendo desde hace un ratito, que es la calibración. Es decir, un equipo antiguo no puede tener menores prestaciones que un equipo actual, pero bien calibrado te puede hacer un excelente trabajo. Efectivamente. Es decir, antes lo que no había no existía esa cultura. Conocimiento o esa cultura, sí. Y por supuesto el conocimiento. Hoy en día todo lo podemos calcular con fórmulas, incluso el aire necesario para hacer un tratamiento en función del ancho de calle, la altura y la velocidad de la aplicación. Todo este conocimiento antes no existía y antes era aplicar por aplicar sin ningún... Bueno, mientras me haya ido bien, pero sí que es cierto que no valía lo mismo el tiempo de las personas, no valía lo mismo el combustible, no valía lo mismo los productos posiblemente fueran más efectivos que los actuales, con lo cual eso quitaba también algunos problemas y ponía otros, ¿no? que es la toxicidad. Pero lo que no existía realmente, las máquinas han evolucionado a nivel tecnológico, a nivel técnico, un equipo que tenga una bomba de presión, un sistema de agitación y unas boquillas de pulverización, lo único que hay que hacer es saber utilizarla como hacemos hoy. Totalmente. Hombre, habéis metido tecnología, pero yo creo que ha sido tecnología para favorecer ese calibrado, tecnología para favorecer ese... Pero como tú dices, un equipo más antiguo, bien calibrado, va a tener una eficacia también muy buena. Sí, absolutamente. La tecnología, con la tecnología aplicada a los equipos de aplicación de fitosanitarios, tampoco hemos inventado nada muy nuevo. Nada que antes no pudiéramos hacer a base de papel, boli, calculadora, papel hidrosensible y pensar. Y mucho tiempo en el campo. Lo que hemos hecho ha sido pues conjugar, meter dentro de un único sitio, de una plataforma, de un sistema de control, todo aquello que nos ha enseñado el tiempo de saber cuál es la velocidad adecuada para hacer un tratamiento según qué cultivo y qué tipo de tratamiento, poder calcular de forma objetiva cuál es el volumen de aplicación adecuado en cada cultivo y dentro de cada cultivo cada tipo de tratamiento y registrar esta forma de trabajar dentro de un sistema y dentro de una plataforma que nos garantice que podamos repetir el trabajo que hemos hecho este año y que ha sido exitoso el año que viene, es decir, garantizar la repetitividad. ¿Y qué le pediríamos al futuro de las aplicaciones fitosanitarias? ¿Qué nos facilitaría? Pepe, ¿qué le pides? Y luego Roberto dice lo que nos pueden dar. Bueno, con productos de la maquinaria. Tenemos que profesionalizar mucho el sector, la verdad. Tenemos que hacer una agricultura de medición y cuando medimos, pues nos podemos hacer preguntas y cuando nos precisión. Preguntas, podemos mejorar. Tenemos que conocer también las materias activas que utilizamos, a qué pH las tenemos que utilizar, qué se tiene que tirar antes en la cuba o después. Todo esto tenemos que profesionalizar el sector para, en fin, y dimensionar nuestras plantaciones con los tratamientos. También tenemos que llevar cuidado, Juan Jesús también lo sabes, yo la experiencia que cuando sale uno de una fila, normalmente reduce la velocidad, esos árboles se quedan menos tratados y por ahí tenemos que hacer más plaga después, ¿no? Hay que dar un borde, hay que darle luego a la plantación un tratamiento perimetral. A veces es interesante también. ¿Vosotros lo hacéis, Juan Jesús, eso? Quizá, nosotros con los equipos que usamos sí que es una de las cosas que más tranquilidad nos aporta y es que sabes que aunque alteres la velocidad y la presión o revoluciones, vas a aplicar siempre lo que le indicas a la máquina. Es decir, sabes que cada metro va a recibir el mismo producto y el mismo volumen de calor. Es una de las grandes ventajas que encuentro en este tipo de maquinaria ya con algo de tecnología incorporada y es que se autogradúa.
Y al final solo tienes que darle una pequeña información de lo que quieres hacer y lo que quieres tirar y sí que el ordenador, digamos, como yo le digo, te permite ya hacer eso sin alterar nada más. Y ahí quizás, pues, Roberto nos puede explicar. Lo que iba a decir yo, que quizás Roberto es lo que iba a decir, que la tecnología está de la mano de esos cambios de vuelta que se puedan hacer uniformes, ¿no? Al final, mira, nosotros, los que nos dedicamos a la agricultura de cultivos especiales o los que actualmente se llaman cultivos de alto valor, siempre vamos quizás un pasito por detrás de los fabricantes, de los agricultores o las grandes empresas agrícolas y también de los fabricantes de maquinaria agrícola que se dedican a los cultivos extensivos. Porque, bueno, pues hay mayor volumen, hay más dinero en las empresas o las empresas son más grandes y tienen en disposición de generar esta tecnología. Entonces, nosotros sí que podemos decir que somos, bueno, pues pioneros en el sentido de esta tecnología digital. Pero como dice Juan Jesús, este sistema de control proporcional al avance es un sistema que se autorregula, pudiendo absorber pequeñas diferencias en la velocidad de avance, como puede ser cuando hay subidas o bajadas o en las propias maniobras, ya es una ventaja que te aseguro que siempre vas a aplicar, va a haber una modificación en el caudal, pero no en el volumen de aplicación. Es decir, vas a poder tener el mismo volumen de aplicación en toda tu parcela, en todo tu campo. Está bien. Y hablando de las tecnologías, nos preguntan que si estáis trabajando en temas de drones para las aplicaciones o en algún tipo de imagen para las aplicaciones. Roberto. Bueno, estamos en una fase beta de poder leer mapas de cualquiera que sea, posiblemente de Vigor, y aplicar en función a la lectura de esos mapas. Desde nuestra plataforma ya hay un previo, y hay un trabajo previo que nos permite leer esos mapas y transformarlos en mapas de prescripción. En lugar de poner el mismo volumen de aplicación en toda una parcela, poder discriminar de un pequeño porcentaje superior o inferior en función de la vegetación. Pero la tecnología va más allá. Hoy en día, voy a contar hasta donde pueda, pero estamos trabajando ya con la posibilidad de ver el cultivo y aplicar en función de lo que el equipo ve. O sea, dotarle de cierta autonomía. Es lo que te iba a decir, no solo visión de dron, sino visión en tu equipo. Fíjate, tú para tener un mapa generado por un dron tienes que volar un dron porque luego el cultivo cambia durante la campaña. Pero yo os pregunto, ¿cuántas veces pasamos con el tractor por dentro de la misma calle, de la misma parcela, de la misma explotación? Claro. Entonces, a partir de ahí podemos estar viendo el cultivo tal como va evolucionando y podemos estar viendo, pero además analizando esas imágenes y sacando ciertas conclusiones, como, no sé, poder analizar el color y por ese color ver cualquier carencia, o poder, como ahora está de moda, pues predicción de cosecha, poder ver densidad foliar, en fin, todo lo que podamos ver y procesar. Y al final necesitamos que el agricultor o el técnico responsable de una explotación tenga la información que le aporte valor. Sí, hombre, realmente, y si hablamos de cultivos en seto, el dron al final te está volando por la parte superficial arriba y te da, pero aquí estamos teniendo la información dentro de la fila. Todos los cultivos leñosos, tienen, en diferencia del cultivo extensivo, tienen 3 dimensiones. Nosotros desde arriba vamos a ver una planta, vamos a ver una imagen en planta. Una línea, vamos a ver una línea, como estamos viendo ahora mismo en mi foto. Vale, entonces, bueno, ¿qué pasa dentro? ¿Qué pasa en esa tercera dimensión? ¿Qué va a ser esa profundidad? Y hay una ventaja en el cultivo en seto, que no tiene excesivo cuerpo, pero ya cuando nos metemos en otros cultivos como un cítrico, con la densidad foliar que tiene, con la profundidad que tiene, con el diámetro de copa que tiene, pues, bueno, la dificultad incrementa. Perfecto. Pepe, ¿nos dejamos algún...? El tratamiento en drones, el tratar en vez de con un tractor y un aparato detrás y con dron,
con drones, los tratamientos de drones que se está empezando a hablar, ¿estáis viendo algo? ¿Nosotros? Bueno. Nosotros no. No dudo que pueda ser eficaz el tratamiento con un dron en algunas situaciones, pero hay otras en las que creo que todavía no. No creo que no pueda, no digo que no pueda en un futuro eso compatibilizarse, pero con drones se está haciendo ya casi todo. Pero fijaros que hace un ratito estaba diciendo de que como fabricante de maquinaria agrícola durante años hemos estado haciendo las cosas más grandes, los ventiladores más grandes, más potentes y todo esto, y aún así hay muchas veces que en ocasiones concretas es costoso de llegar al objetivo de hacer un recubrimiento de un árbol grande y densamente poblado, y creo que un dron está actualmente lejos de poder hacer esa cobertura. Podemos hacer tratamientos externos, podemos hacer tratamientos preventivos, es posible que se pueda cubrir alguna, pero creo que se necesita más infraestructura que un dron para hacer un tratamiento en según qué situación. Sí, yo creo que por ahora que sí, yo coincido contigo. Bueno, Pepe, ¿nos dejamos algún tratamiento que recomendemos ahora en invierno para el almendro en seto más adelante? ¿Le hemos dado un buen repaso a todo? Los tratamientos de caída de hoja y, bueno, y en prefloración. Esto en prefloración, cuanto más nos acerquemos a la floración, más efectividad entiendo que tenemos con el tratamiento. Pero en principio no, y no olvidar las medidas culturales de sanear y dejar el menor inóculo en la parcela, según el historial del año... El año anterior, lo que hemos dicho anteriormente. Juan Jesús, ¿algo que tú quieras destacar en cuanto a la gestión de la explotación de estos tratamientos de invierno que tú recomiendes, que no lo hayamos visto, que tú digas, en mi planificación de explotación nosotros tenemos esto en cuenta, lo recomendamos? Bueno, pues un poco lo que se comentaba, ¿no?, anteriormente, que es fundamental incorporar este tipo de tecnología en los equipos, porque le das una información a ese equipo y él te revierte otra que es pues, fundamental para llevar una explotación bien, pero poco más. Bien, como decía antes Juan Jesús, hay veces que un tratamiento no ha sido efectivo. ¿Y cuál ha sido el motivo? Entonces nos podemos imaginar que el equipo de aplicación, hablo en lo que me compete, pues no está perfecto, no es bueno. Hay veces que el producto es lo que no es bueno y hay veces, en fin, una de las cosas que nos da el sistema H3O que aludía antes Juan Jesús es que toda la información que se ha ido registrando durante el tratamiento la podemos subir a la plataforma y visualizar. Es decir, hay muchas veces que un tratamiento no ha sido efectivo porque no se han pulverizado 2 líneas en la parte central de esa parcela, lo cual hace que la plaga pueda proliferar en poco tiempo. Como también decía Juan Jesús, si aplicas herbicida, enseguida vas a ver dónde has tenido el fallo, pero con los fitosanitarios no pasa lo mismo. Vas a poder vas a poder visualizar todas tus líneas de paso, esa trazabilidad, si te has dejado una línea, si por el contrario has pasado 2 veces por una línea, que no es el caso quizás en el almendro o en el olivar en seto, pero sí en productos de consumo en fresco, donde puede existir una fitotoxicidad que se puede dejar de recolectar esa parte. Y además vamos a saber en cada momento si los parámetros de trabajo han sido los adecuados. La velocidad de avance, la presión, el volumen de aplicación, incluso si se ha realizado una agitación correcta. No estaba hablando de boquillas, de recubrimiento, que es uno de los pilares fundamentales, que es el agua. Calibración. Hemos estado hablando del aire, que muchas veces no es mejor cuanto más haya, sino que hay que adaptarlo a la necesidad del cultivo. Pero hay otro pilar fundamental que es la agitación. Es decir, nada nos sirve tener la boquilla adecuada y el volumen de aplicación adecuado y aplicarlo con un aire adecuado si luego no tenemos una mezcla homogénea, porque en una parte del campo vamos a sobrecargar de producto y en otra vamos a tirar casi que agua limpia. En fin, esta tecnología lo que nos hace es un poco asegurarnos o chivarnos de que algo no ha pasado bien. Un responsable técnico puede por la tarde o por la noche o al día siguiente verificar cualquiera que haya sido la merma y reaccionar de inmediato. Perfecto. Bueno, pues yo ya para finalizar sí que quería un poco dejar el marco de que tan importante es el tratamiento.
estos tratamientos preventivos. Intentamos que sean más preventivos que curativos, adelantarnos, preparar el árbol para afrontar el invierno y realmente nutrirlo y hacerlo fuerte para afrontar plagas o enfermedades que pudieran venir. Muy importante en esos tratamientos, una buena maquinaria bien calibrada, una gestión de esa máquina. Nos podemos comprar o tener una máquina estupenda, pero tenemos que saber manejarla, tenemos que saber sacarle todo el rendimiento a esa máquina y todas las posibilidades que nos da para ir a intentar, como nos ha dicho Roberto, reducir esa aplicación de producto, que va a ser ahorro económico en producto, ahorro en tiempo y un beneficio ambiental en cuanto a derivas y toxicidades que pudiésemos tener. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar, que la tecnología está aquí, que cada vez tenemos más tecnología, que es tecnología para ayudar a ser más eficientes y eficaces, que hemos tenido las explotaciones y los tratamientos. No sé si queréis añadir algo más. Estáis en el sistema SETO también tenemos ventajas que para que tenemos totalmente. 2D es mejor que 3D, podemos llegar a todas las partes, podemos controlar mejor porque llegamos mejor, tenemos mejor contacto, tenemos más insolación, es más funcional. Tenemos que buscar la funcionalidad y la mecanización en la agricultura y optimizar, y con menos tenemos que hacer más, para ser más sostenibles, que nos hace falta a nosotros y al planeta. A todos. Totalmente, Pepe. Desde el punto de vista de la maquinaria, lo mismo, se favorece el cultivo en seto, está más próximo a la máquina, tiene menos volumen, menos metros cúbicos de vegetación por árbol, con lo cual es mucho más fácil, no tiene una gran profundidad, bueno, por lo tanto es mucho más fácil de pulverizar o de lograr un buen recubrimiento, de ser eficaces. Y reducir la deriva, no tienes huecos y el impacto es mucho mayor y el recubrimiento mucho mayor. Yo creo que esos datos nos quedamos y bueno, daros las gracias a los tres, deciros que ha sido un placer, que he aprendido mucho, que realmente es un tema interesante. Hemos recogido todas las preguntas que nos han hecho por la web, por el correo en estas 15 días y las que tenemos aquí, pero otras que nos podáis plantear. Tenemos nuestra comunidad Synergy-NAT, que os invitamos a que os unáis. Es una comunidad de técnicos en el que contestamos y establecemos coloquios y diálogos sobre aspectos técnicos de los frutos secos en seto. Lo podéis tener en nuestra web y daros de alta y participar con nosotros. Y nada más por hoy. En 15 días tenemos otra cita de webinar Synergy-NAT y os iremos avanzando las temáticas y demás. Muchas gracias a los tres, un placer. Y espero que nos volvamos a ver. Gracias, igualmente. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Chao. Gracias. Chao.